Guiado por la emoción y lejos de una mirada intelectual, recorrió con su cámara los rincones de la Argentina para testimoniar la existencia de hombres y mujeres de zonas rurales marginales. Así, Jorge Prelorán se convirtió en uno de los principales referentes del cine etnográfico. Con mucho esfuerzo y pocos recursos, produjo gran parte de su obra a mediados de los años 60. Durante este periodo se expandieron en el ámbito universitario los estudios antropológicos que influyeron en instituciones como el Fondo Nacional de las Artes. Augusto Raúl Cortázar fue uno de sus directores. Especialista en estudios folclóricos, se convirtió en el mentor de Prelorán, que ya desarrollaba un proyecto audiovisual para la Universidad de Tucumán. Ambas instituciones se asociaron para realizar el relevamiento cinematográfico de expresiones folclóricas argentinas, que permitió producir un mapeo fílmico de ceremonias, costumbres y artesanos por vastos territorios del país. En 1981 recibió el premio Conex de Platino por su larga trayectoria y contribución a la cultura. Decía: mis películas no son antropológicas ni etnográficas, sino documentos humanos, en los que solo importa la realidad humana que se va a transmitir. Un programa, pero no solamente yo puedo dar testimonio de Prelorán, acá hay mucha gente que lo conoció a Jorge, y es un hombre, no es del país, es internacional, es argentino, por supuesto, Jorge, y bueno, se fue acá por el proceso militar y todo eso, que persiguieron a su cuñada. Lo cierto es que Jorge es una personalidad que desde Margaret Mead a, qué sé yo, Henry Fonda. Henry Fonda dobló Cochengo Miranda. Salió primera en el cine antropológico en Estados Unidos, en la película. Porque no son películas clásicas que van a ir a Cannes. No va el cortometrajismo de entonces a estos grandes festivales, ni al de Mar del Plata ni al de Cannes. El cortometrajismo, sobre todo el documental, y sobre todo el documental antropológico como el que hacía Jorge Prelorán, son testimonios de vida de la gente que no tiene voz. Y él le daba voz a Hermógenes Cayo, a Cochengo Miranda, a la gente del oeste. Hay cosas maravillosas para decir. Por ejemplo, el día que se inauguró la película no teníamos cómo hacerla, la inauguramos allá. La gran premier, como se dice, la hicimos en el puesto. Yo era director de cultura. Tendría 28 años, 29, 30. Y fuimos todos, pero fue, no sé, 1000 personas, 500 personas hubo en el puesto. Y entonces pusieron sábanas en un... Cuéntate porque es gracioso y es hermoso. En un acoplado de Hacienda que prestó a alguien, que lo llevó Vialidad, porque Vialidad ayudó muchísimo. Estaba el ingeniero Fioruz, el ingeniero Hospital, nos ayudaban muchísimo a la dirección de cultura. Éramos vecinos acá en la Casa de Gobierno. Entonces se puso sábanas blancas y ahí se pasó la película en las sábanas. Y los paisanos, todos los paisanos que están en la película, sentados en el piso, en la tierra, en el pasto. Y cuando se veían se tiraba la gorra, tiraba el camión a la pantalla, le tiraba el rebenque. Era una risotada terrible. Fue una noche... 20 segundos. Nada más que 20 segundos. Tenías que hacer lo que podías. Y esto me encantaba también, ¿no? ¡Track! Ay, cómo me gustaba esta cámara. 50 películas. Yo filmaba con una cámara que no podía hacer sonido. La cámara era a cuerda, que hacía mucho ruido, y la grabadora no estaban sincronizadas. Un personaje vive de una cierta forma, come, tiene una economía familiar, tiene una tradición, y eso es todo
una cosa sumamente filmable. Pero en realidad lo que falta es llegar al espíritu de esa persona. El artista es una persona desequilibrada, que no puede encajar con la vida común. Entonces, encontrás en el arte la forma de equilibrarte. ¿Y qué pasa? Terminás la obra, la sacás y no pasó nada. Entonces tenés que volver a hacer otra. Porque la única forma de equilibrarte es haciendo algo creativo. En la cotidianeidad de un puesto en el oeste de la provincia, conoció en 1975 a Cochengo Miranda. Lo definió como un puestero y cantor que habita en el confín de la Pampa. Comencé a sentir, en medio de esa inmensa soledad, la presencia del molino, algo que yo había valorado poco al comienzo. Ese molino, sin embargo, lo había sacado de la esclavitud del trabajo manual, que debía realizar prácticamente durante todo el día para extraer agua de un pozo de más de 50 metros de profundidad. Una larga convivencia de casi un año le permitió descubrir y obtener vivencias intransferibles. Necesitaba tiempo, mucho tiempo, para poder traspasar la intimidad del puestero y transmitir su esencia. Largas horas de filmación le permitieron volcar en un documental en 16 milímetros la vida de un hombre de la Pampa, dotado de la sabiduría de la gente ligada a la tierra profundamente. La dimensión del campo, del espacio rural, es una dimensión que alberga la lentitud, que alberga la espera, que da cabida a la paciencia, genera la paciencia, la obliga. Si no hay paciencia y no hay espera, y si no hay espera, se alteran los ritmos que son marcados por la naturaleza, no por el hombre. Y en esa ondulación, en esa cadencia que marca la naturaleza, también se adecua y se pone en consonancia el espíritu del hombre. Tranquilo, sereno. Hay que esperar, porque mañana vamos a hacer tal cosa. Pero si el sol, la luna cerró con anillos amarillos y puede haber mucho viento y tal vez no convenga hacer tal cosa. O cuando yo le pregunté a Cochengo Miranda, vamos a ir a verlo a Leoncio Salinas, pues ya me dijo hace como 2 o 3 días. Dice sí, cuando bajen los caballos. Porque él no guarda caballos adentro, los deja afuera. Le digo, ¿cómo bajan? ¿Cuándo bajan? Bajan a la aguada. Pero hace como 3 días que no vienen. No vienen porque hay mucho rocío y entonces no necesitan beber. Cuando llegaron los caballos, como a los 8 días, recién fuimos a los Leones de Salinas. Es difícil hablar de Cochengo Miranda para mí porque es como si fuera un padre, pero yo lo recuerdo como un hombre sabio. Una sabiduría que hacía síntesis de tantos y milenarios saberes transmitidos justamente por transmisión oral de sus abuelos, sus antepasados. Un hombre muy observador, un hombre muy, muy bueno, de una bondad infinita. Hay un gran filósofo que dice que la bondad te llevará a la sabiduría y la maldad a la perdición. A Cochengo la bondad lo llevó a la sabiduría y él era un hombre sabio. Y por ser así, y consejero, y ayudador, no sé cómo se dice, ayudador, auxiliador de los vecinos, cortaba el pelo, hacía sogas, arreglaba molinos, todo. Hacía todo. Precisamente por eso
era un hombre que tenía muchos costados comunes con la mayoría de la gente de ahí. Casi el hombre más común de todos, porque era común a todos. Entonces el día que fue Jorge a La Pampa, allá al oeste, a averiguar a ver a qué personaje podía encontrar, así como siempre buscando personajes como Hermógenes Cayo, como Ruarte, como tantos, todos le dijeron, usted tiene que hablar con Cochengo. Y cuando Floyd habló con Cochengo, Cochengo tenía una cosmovisión tan grande de la realidad y del mundo, y eso que escuchaba, leía diarios atrasados de 6 meses, que los leía todos, y a veces de 3 meses, a veces, Cochengo, ¿estás leyendo un diario nuevo? Le decía yo. Sí, me lo trajeron ayer, pero era de 2 meses atrás. No vivió una edad avanzada. Merecería haber vivido mucho más tiempo. Sobre todo porque era un sostén espiritual, moral, sin pretender hacerlo, en absoluto. Lo era como consecuencia de su manera de actuar y de ser en el oeste pampeano, de todos los puesteros. Y había una comunidad de puesteros muy, muy importante, muy grande. Había 30, 40, 50 puestos en Chicalcó nada más, en Chicalcó, allá arriba. Claro que a lo mejor a 10 kilómetros de distancia, a 15 kilómetros, en medio del desierto, de la soledad, del Jarillal. Pero había una gran comunicación y una gran comunidad rural. Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal bulle en mi pecho. Debe ser los que anduvieron el pasado. Caracol, lecho de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos y no he nombrado, pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron. Cual el débil pichanal que besa el viento, así tiembla mi sangre cuando canto. Un cósmico sonido me circunda, como un caldén degollado me desangro. Cuando digo tu nombre, mi comarca, lo digo como un rezo en tono bajo. Calladito el chañaral deja sus flores, como dejan sus soles los veranos. Anduve en la leña y fui lumbre, también mate calentito allá en los puestos. Los adioses que tengo del paisaje llenan todos los desires de mis versos. Cuando vuelva a nombrarte mi comarca, tal vez sea la sombra de un alero, un terrón de sangre diluida, o la simple canción del guitarrero. La geografía moldea la cultura, y la cultura moldea, de alguna manera modifica también la geografía, pero la geografía moldea los usos y costumbres, los modos de producir, los recursos naturales que le ofrece, o los servicios que ofrece la naturaleza, como dice un científico nuestro de aquí, muy querido, los servicios que ofrece la naturaleza. Y los servicios que ofrece la naturaleza de la pampa húmeda y del este de la provincia de La Pampa, donde la isoyeta es de 1000, 1200 milímetros, donde la unidad económica es de 200 hectáreas, es muy diferente de la zona del oeste y mucho más del extremo oeste, donde la isoyeta son 150 milímetros, la unidad económica son 5000 hectáreas y no alcanzan a mantener esas 5000 a 100 vacas. Acá 100 vacas se mantienen en 80 hectáreas y allá se necesitan 5000. Pero de todos modos acá es mucho más potencialmente promisorio y allá no, es una economía pastoril. Así que ese puestero ubicado allá
es un criancero, y así son todos. Más que de hacienda, que la hacienda le cuesta mucho sobrevivir y tener un desarrollo productivo de su condición de vacuno, lo que fuere, le cuesta mucho. Entonces lo que abunda es la cabra, y ellos son cabreros, o más lindo decir, como ellos se dicen, crianceros. Entonces hay una diferencia, las distancias, el aislamiento, la falta de servicios sociales. Yo la conozco al oeste, anduve 15 años, hace ya mucho tiempo, del año 70, antes del 70, hasta el 80 y pico, 90 casi, anduve mucho. Ya quedan poca gente allá. Los puestos son aislados, muy pobres, y bueno, la gente vive una economía pastoril, una economía de subsistencia. Cochengo y Maruca, con sus hijos, parecen vivir con un respeto casi místico por los ritmos de la naturaleza y sus caprichos. Aquí la naturaleza manda, acostumbra sentenciar Cochengo, y desde esa advertencia se ordena la vida de los Miranda. Por eso ellos son de andar lento, de hablar bajo y poco. El apuro, el tono subido y las palabras fuertes no habitan en ese paisaje bajo y ralo. Jamás se le escucharán juicios severos, opiniones terminantes. Es cierto, allí, en esas soledades y distancias, las cosas son como son, y no de otro modo. No llegan de la ciudad y los gobiernos las buenas cosas que serían de desear, pero por suerte tampoco llegan las discordias y las perturbaciones del confundido mundo urbano. Disponen de todo el tiempo necesario para hacer las cosas, y las realizan con detenida contracción, poniendo todo el pensamiento en lo que están haciendo, como siempre leccionaba Cochengo a sus cachorros. En ese paisaje desértico de Jarilla, Alpataco, Piquillín, Jume, Chilladora, Zulupe, Tomillo, Zampa y Yaucín, lo que domina es el espacio insondable, horizontal. Y allí viven los Miranda, los Vázquez, los Domínguez, los Parada, los Salinas y tantos otros. Viven después del horizonte, del lado del infinito, en esa geografía ilímite donde la pampa se desvanece. Hay que cruzar la travesía para llegar a ellos, para la historia del lugar y para la vida que a uno lo acoge mansamente y lo gana después de varios días. La pampa comienza allí. La pampa es esa, lo demás está lejos. Sus abuelos y sus padres y ellos mismos han sido los conquistadores de esas soledumbres, los colonizadores de aquellos silencios, y le han ganado la porfía, instalando en el lugar una historia pequeña, ignota, que no es historia para la noticia y el interés oficial y urbano, pero honda y rica en sus sucesos humanos, humildemente heroica en sus luchas cotidianas y admirable en la costumbre y la resistencia a las penurias. Para el concierto, ellos incorporan ese espacio hondamente habitado, aunque no se sepa, aunque importe a pocos. A ellos les tocó allí, y allí serán la sal y el calcio, después de ser la luz. En esa dimensión tienen una noción distinta del tiempo, porque allí el tiempo transcurre de un modo diferente. Seguramente que ese debiera ser, o debe ser, el verdadero ritmo del tiempo para el hombre, el de la naturaleza. La Pampa tiene rincones donde todavía sus habitantes cuentan historias con la voz profunda de la tierra que reconoce como límite el horizonte, donde encuentran paz y sosiego.
en plena llanura. Un lugar donde eligen vivir y morir. Soy el eco de la tierra y el canto de la independencia. Soy de aquella descendencia de criollos que no se aferran, de esos que sin hacer la guerra ven las fronteras abiertas, y en esta pampa desierta, donde no avanza la ciencia, nacen hombres de conciencia con la frente descubierta, decía Cochengo. Junto con Hermógenes Cayo, un santero de la Puna argentina, Damasio, el mapuche, Cerda, el hachero, o la joven india otavaleña Zulay, transitó entre personajes singulares para dar voz a los que no la tienen. Allí está una persona en medio de una tierra. Esta persona es el producto de este paisaje y está influida por su clima, su topografía, su geografía, la situación económica, política y social. También es una persona viviendo en un cierto momento, un producto de la tradición y de la historia. Todo esto va conformando una persona en un momento. Autor de culto y a la vez víctima de omisiones, Jorge Prelorán sigue siendo uno de los documentalistas más importantes en la historia de la cultura argentina. Su corpus de más de 50 películas rastrilló el territorio argentino, encontrando y concibiendo historias de vida, documentos humanos, donde los otros tienen algo de nosotros.